Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Natalia Velázquez, soy médico residente de segundo año de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria en Diris Lima Centro, Centro de Salud Surquillo. El día de hoy vamos a tener la ponencia de síndromes geriátricos. La agenda es las definiciones, características que definen a los síndromes geriátricos, prevalencias de estos síndromes, características clínicas, interacción entre factores de riesgos, las trayectorias típicas del deterioro funcional, el modelo de evolución de la discapacidad en el anciano, las intervenciones preventivas y terapéuticas comunes, las recomendaciones preventivas por calidad de evidencia y los cuidados paliativos geriátricos y la bibliografía. Estos son los dos artículos utilizados para esta exposición, la de síndromes geriátricos, aspectos fisiopatológicos, clínicos y terapéuticos comunes del año 2020, edición española, y también la revista española de Geriatría y Gerontología de 2014, principalmente, ¿no? Aparte de otros. Paciente geriátrico. Paciente geriátrico es todo un reto para poder abordarlo. Siempre tenemos que tener en cuenta las presentaciones atípicas de la enfermedad del paciente geriátrico, los cambios propios del envejecimiento, las pluripatologías que tienen, las cronicidades, las complejidades, sus cambios como tal como síndromes geriátricos y los cambios funcionales y los estados cognitivos y nutricionales que este paciente va a tener en el transcurso de su vivir. ¿Quiénes fueron los principales definidores que hicieron la definición de síndrome geriátrico? Primero fue Bernard Isaac en 1969, el cual iniciaba recién la especialidad de geriatría en ese entonces y dio un concepto de las 4 I's, en donde abarcó la inestabilidad, que viene a ser la que es caídas ahora, la inmovilidad, el deterioro intelectual y la incontinencia como síndromes, que ahora los llamamos los grandes síndromes geriátricos, el que dio Isaac. Y luego todo cómo ha ido avanzando en esta línea de tiempo, todas las personas que lo han ido definiendo, como Mary Tinity, con los factores de riesgos y del entorno, como Sharon Inouye, como Kahn, que ella dio la asociación entre síndromes y la sobrevida. Y por último tenemos a John Morley, que en el 2017 dio los nuevos síndromes geriátricos, en donde incluye la fragilidad, la sarcopenia, la anorexia y el deterioro cognitivo. Entonces, basándonos en la bibliografía del 2020, vamos a definir el síndrome geriátrico, ya que hay varias definiciones. Viene a ser el conjunto de cuadros clínicos plurietiológicos caracterizados por su elevada prevalencia en la población de edad avanzada, que reflejan la pérdida de la capacidad de la reserva funcional y fisiológica del individuo, lo cual le genera fragilidad, con un alto impacto en la autonomía y la calidad de vida de la persona anciana. Potencialmente prevenibles, ¿no? Es potencialmente prevenible, pero que con frecuencia son infradiagnosticados y cuyo abordaje es multidimensional y multiprofesional, da el concepto de la bibliografía, y podemos traducirlo como interdisciplinario, ¿no? A lo multiprofesional. La definición de la regla de las IES que dio Isaac. Si se dan cuenta, las siglas definitivamente son en inglés, pero acá los traducimos como inmovilidad, inestabilidad, que son las caídas, la incontinencia tanto urinaria como fecal, las infecciones, la inapetencia que llega a la desnutrición, la intelectualidad alterada como demencia, deterioro cognitivo, síndromes confuncionales también, el insomnio llega hasta la depresión, la inmunodeficiencia, la impotencia sexual, el impacto fecal, estreñimientos y iatrogenias. Todos ellos, la regla de los 4 I's, que fue posterior a lo que Isaac nos planteó como los 4 I's, ¿no? Pero vemos que sí, tiene coincidencia en las I's de estos síndromes geriátricos. Entonces, ¿cuáles son los grandes síndromes geriátricos que define Isaac y que se han convertido ahora en los grandes síndromes? Viene a ser, primero las caídas, vamos a definir las caídas, es la precipitación súbita
al suelo desde la propia altura del sujeto, que se produce de forma involuntaria y que puede acompañarse o no de la pérdida del conocimiento del paciente. Estas caídas nos van a llevar a una inmovilidad. Vamos a definir inmovilidad. Es la restricción generalmente involuntaria en la capacidad de transferencia y o desplazamiento de una persona a causa de problemas físicos, funcionales o psicosociales. Luego la incontinencia, ya la pérdida involuntaria de la orina, demostrable, observable, que ocasiona un problema tanto de salud como social, ¿no? Y o social. Y luego el deterioro cognitivo, que ahora se define como las grandes síndromes geriátricos, pérdida y reducción temporal o permanente de varias funciones mentales superiores en personas que las conservaban intactas previamente. Entonces, estos son los grandes síndromes geriátricos, que son 4. Características comunes de estos síndromes geriátricos, aparte de los 4 que acabamos de definir, es de alta prevalencia en ancianos, atípicamente, atipicidad de la enfermedad, las enfermedades agudas son atípicas, sustrato fisiológico común, el cual conlleva una fragilidad, un aumento de riesgo de la morbilidad y un aumento de la discapacidad funcional, el cual conlleva una dependencia y acciones preventivas que se tienen que tomar ante estos síndromes, ¿no? Estos los grandes síndromes geriátricos. Tenemos aquí la prevalencia. Las caídas tienen la mayor prevalencia de general el síndrome geriátrico. Las caídas es un 30% por año en adultos mayores. Luego vamos a la inmovilidad, que viene a darse un porcentaje de prevalencia de un 15% mayores de 65 años a nivel mundial. Lo que es la parte de incontinencia, que viene a ser a nivel fecal, es la mayor cantidad porque llega hasta un 20% de adultos mayores con incontinencia fecal. Y esto se conlleva con la parte de estreñimiento, ¿no? Tienden a ser incluso hasta colon irritable, muchos de ellos. Y la incontinencia urinaria, que viene a ser hasta un 15%. El deterioro cognitivo, un 5%, y este va aumentando 5% más por cada 5 años que pasa el adulto mayor. Entonces, las etiologías. Como vemos, las etiologías por cada uno de los grandes síndromes son muchas, y muchas de ellas, algunas se repiten. Por ejemplo, en el caso de lo que es las infecciones, se repite bastante y pueden dar una infección puede dar varios síndromes geriátricos. Las consecuencias, ¿no? Al igual, dependencia, fragilidad, inmovilidad en el paciente. Y vamos a la parte de lo que son la clasificación. Aparte de los grandes síndromes que ya mencionamos, vamos a tener los síndromes geriátricos más comunes o más ampliamente estudiados, y los síndromes geriátricos que no son tan comunes y que son incluso hasta discutidos. Vamos a definir cada uno de ellos. Síndromes geriátricos. Acá ya vimos la parte de prevalencia, así que eso lo vamos a dejar. Aquí en esta bibliografía del 2020 añade a los 4 grandes síndromes geriátricos, o los síndromes geriátricos, incluye al deterioro funcional. Y ellos determinan, en esta bibliografía se determina de que es hasta un 44% de los mayores de 80 años. Y un 30% sufren deterioro funcional tras hospitalizaciones en los mayores de 70. Eso es lo diferente. Luego los parámetros son los mismos de las prevalencias. En lo que es los síndromes geriátricos ampliamente conocidos, que ya es la otra clasificación de síndromes geriátricos, está incluida la fragilidad, la sarcopenia, el déficit sensorial, el delirio, la depresión, el dolor persistente, la malnutrición, la disfagia, la polifarmacia, el estreñimiento, el insomnio, las úlceras por presión. Entonces, si seguimos el ciclo de la parte de los grandes síndromes geriátricos, podemos decir que una inmovilidad va a llevar a una úlcera por presión, ¿no? Y así sucesivamente, porque es un círculo vicioso, ¿no? Esto de los síndromes geriátricos. La fragilidad, entonces, lo corresponden por las edades. Nos mencionan que hasta los 75 años hay un 60% de probabilidad de ser un anciano frágil. A los 80 es un 12%, hasta los 85 años es un 26%, y mayores de 85 años hay un nivel de fragilidad de un 38%.
En el caso de la sarcopenia, tenemos que en la comunidad hay una prevalencia de 29% y a nivel hospitalario de un 10%. A nivel de lo que es el déficit sensorial, tenemos una presbiacusia en un 80% de los pacientes y catarata más de 75% de los pacientes geriátricos tienen catarata. El delirio a nivel de la comunidad es muy poco, solo hasta un 2%, y a nivel hospitalario se sube demasiado en un 56%, ¿no? Iniciando las alteraciones de toda la parte hospitalaria del paciente anciano. Las depresiones también se ven mucho más en las residencias y hospitales. En la comunidad hay solo un 5% en depresión. Del dolor persistente se puede ver en la comunidad en un 50%, pero siempre a nivel hospitalario en residencias geriátricas va hasta un 80%. La desnutrición puede verse en la comunidad en un 6.9%, pero a nivel de lo que son los hospitales es 24.6%, ¿no? Las disfagias a nivel comunitario puede ser un 30%, a nivel hospitalario un 44% y en las residencias un 60% de pacientes. Polifarmacia un 32%, estreñimiento 27%, insomnio un 50% de pacientes tienen insomnio independientemente si están en la comunidad o están a nivel hospitalario, y las úlceras por presión aparentemente a nivel hospitalario son un 7%. Eso tendríamos que verlo, evaluarlo, ¿no? En lo que es la parte de lo que son los síndromes geriátricos más discutidos o los que son nuevos, tenemos el mareo, la anorexia, la pérdida de peso, el maltrato, la sobrecarga familiar, las patologías de la boca, la disfunción sexual y los trastornos podiátricos. En los mareos un 24%, anorexia 26.7%, pérdida de peso en un 13%, maltrato 15.7% de adultos mayores son maltratados, sobrecarga familiar 52%, las patologías de la boca un 40%, disfunción sexual un 50% de disfunción eréctil y los trastornos podiátricos un 50%. Entonces vamos a la parte de las características clínicas. Como ya vimos, varios síndromes geriátricos pueden tener también varias etiologías y con ello llevar, mejor dicho, varias etiologías o multifactoriales pueden llevar a varias causas y con ello a un solo síndrome, como por ejemplo en el caso de las caídas, ¿no? Las caídas pueden ser multifactoriales, ¿no? Puede ser desde que la persona no escucha bien, no mira bien, la parte del entorno, que hayan cordones, cosas que se puedan caer o que lo hayan cambiado de su casa a otro lugar, lo predispone a caídas, el hecho de que haya y justamente lo vimos en la parte de acá, ¿no? Como causas, ¿no? Causas de caídas, ictus, el Parkinson, artrosis, fracturas, ¿no? Problemas de los pies, delirium, anemia, hoy cantidad de causas que pueden llevar a una caída. Entonces, aquí vemos justamente cómo varias causas pueden llevar a un solo síndrome. Y también tenemos la parte, porque esto es un círculo vicioso, como varios síndromes geriátricos pueden tener una sola causa, como lo que les expliqué de la parte de las infecciones, ¿no? Y en el cuadro de arriba podemos ver cómo se repiten algunas causas en varios de los síndromes. Entonces tenemos la etiología en cascada, que hay una causa y se desencadenan varios síndromes, ¿no? Y esto conlleva a todo el círculo vicioso de lo que son los síndromes geriátricos. Estas interacciones de factores de riesgo para generar síndromes geriátricos lo podemos ver aquí en esta imagen. Tenemos factores de riesgos en común para los síndromes geriátricos, un deterioro multidominio, o sea, deterioro funcional, deterioro mental, hay un deterioro incluso sociofamiliar, ¿no? O sea, de toda la parte de lo que es la valoración geriátrica lo vamos a ir viendo poco a poco. Esto conlleva a que el paciente se vuelva un paciente frágil. Y luego de que esta cascada de discapacidad
va a generar que el paciente llegue a una dependencia, a una institucionalización, que viene a ser la hospitalización y como consiguiente la mortalidad, ¿no? ¿Cómo podemos ver las trayectorias típicas del deterioro funcional? Este cuadro es importante porque acá vemos, por ejemplo, un anciano sano, un frágil y un paciente geriátrico. De estos, si vemos en la parte de abajo, el paciente sano, un paciente de edad avanzada y con ausencia de enfermedades objetivables, ¿no? Que hace sus cosas, tiene unas actividades avanzadas de vida diaria, actividades hace sus cosas con sus instrumentos, tiene actividades básicas de vida diaria normales. En cambio, un paciente frágil ya tenemos una edad avanzada de algunas y tiene enfermedades, otras condiciones que se mantienen compensadas en equilibrio con el entorno, alto riesgo de descompensarse y alto riesgo de volverse dependiente. Ya este es un adulto, un anciano frágil, el cual nosotros tenemos que identificar en nuestro primer nivel de atención. ¿Por qué? Porque acá tenemos una alta probabilidad de desarrollar síndrome geriátrico. Y cuando ya tenemos un paciente geriátrico, pues lo vamos a definir como edad avanzada, en donde algunas enfermedades son crónicas y que provocan dependencia en el paciente. Suele acompañarse de alteraciones mentales y de problemas sociales. Ya en este caso, si el paciente tiene problemas, tiene enfermedad crónica, enfermedad mental y problemas sociofamiliar, definitivamente hay un alto riesgo de hacer síndromes geriátricos en general, muchos. La trayectoria típica del deterioro. Aquí, por ejemplo, vemos en la parte horizontal el tiempo, o sea, la edad del paciente en años, desde los 60 o 65 hasta lo que Dios dé, más de 100, si es posible, y la situación funcional del paciente. Vemos cómo la situación funcional o la capacidad funcional va a llevar a una dependencia o independencia. Independencia en la parte de arriba y dependencia abajo, ¿no? Mala. En este caso, cuando hay una muerte súbita, como en el caso de un infarto, el paciente ha venido con una curva que va a ser un ángulo de 90 grados en el cual hay una defunción cortante en el trayecto típico del deterioro funcional. En el caso de lo que es un cáncer, el deterioro el deterioro funcional va a ir gradual y va a ser una curva como la que podemos observar hasta llegar al fallecimiento del paciente. Y en el caso de las insuficiencias orgánicas, como insuficiencia cardíaca, insuficiencia pulmonar, una insuficiencia renal, va a ser estos picos en el cual el paciente va a ir mejorando, bueno, va hasta llegar igual a la muerte. Y luego en el caso de un paciente frágil, también va a ser estas oscilaciones a nivel de lo que es la trayectoria típica de deterioro funcional. Este modelo de evaluación de discapacidad en el anciano es poco parecido al de arriba y explica también lo que hemos visto arriba, en el cual hay, por ejemplo, esta línea de acá va hacia una parte de deterioro gradual y normal que tiene el adulto mayor, ¿no? Sin deterioro funcional. En caso de la B, tenemos ya un tipo de anciano con discapacidad aguda en el riesgo de discapacidad establecida. En este caso, el paciente sigue con sus actividades instrumentales de la vida diaria, si se dan cuenta, porque va así B hasta acá. Y en el caso del C, que es la discapacidad del anciano establecida potencialmente reversible, tiende a ser una bajada y luego sube hasta llegar a las actividades básicas de vida diaria establecidas, o sea, vuelve a sus actividades básicas de vida diaria. Y lo que se interviene o se predomina es una rehabilitación y prevención. Siempre en todo va a haber prevención. Y en la última, que es la D, que es la de discapacidad establecida no reversible del paciente, vamos a tener que ya tener cuidados paliativos y preventivos, ya llegar a una inmovilidad del paciente y posteriormente a la muerte, ¿no? Estas son las partes de los modelos de evolución de la discapacidad en el anciano. Niveles de discapacidad funcional.
como vemos, siempre actividades básicas de vida diaria, aseo, comida, actividades instrumentales, utilizar una escoba, poder cocinarse, ¿no? Cosas que él pueda realizar y vivir solo, por ejemplo. Y las actividades avanzadas de la vida diaria ya son más específicas, más perfeccionistas, ¿no? Y en todo ello vamos a ver que vamos a poder llegar a una fragilidad y luego con ello una dependencia, si hay una discapacidad y alteraciones de estas actividades. Intervenciones. En las intervenciones, ya para terminar, tenemos que la parte de la visión, audición, brazos, piernas y lo que es la incontinencia y la parte nutricional, definitivamente cuando ya lo hemos captado como un anciano potencialmente frágil de estos aspectos, vamos a tener que derivar en su debido momento, porque al poder hacer un abordaje adecuado en un tiempo adecuado vamos a poder prevenir muchas alteraciones que pueden venir a una alteración permanente, ¿no? Y en la parte de lo que es el estado mental, depresión, vamos a poder utilizar los instrumentos de estado mental a nivel de lo que es lo afectivo y lo que es lo cognitivo, y vamos a poder, por ejemplo, el mini meltdown, el MOCA, y vamos a poder intervenir adecuadamente con el apoyo también la parte psicológica, ¿no? En lo que son de las actividades diarias, también vamos a poder realizar nuestros instrumentos y poder detectarlo a tiempo. Y en lo que es el seguimiento domiciliario y soporte social, siempre tener en cuenta que el paciente debe ir con un familiar o con la persona que está encargada de él y luego ver si es que podemos darle algún otro apoyo social que tengamos en nuestro entorno. Las intervenciones a nivel preventiva y terapéutica tenemos que enfocarlas en lo más importante. Manejo nutricional, el ejercicio del paciente, el control de la polifarmacia, control de riesgos en el hogar, el apoyo psicológico, el manejo farmacológico, la intervención cognitiva y vitamina D. ¿Por qué vitamina D? Porque la mayoría de ellos, por el propia disminución de la densidad ósea, llegan a una osteoporosis, ¿no? Y esta osteoporosis se puede ir revirtiendo o tratando de parar con un poquito de suplementación nutricional. Este cuadro, que es a nivel de complicaciones hospitalarias, lo estoy poniendo porque aquí tiene actividades preventivas, en el cual las caídas, por ejemplo, hay una prevención a nivel de lo que es la movilidad, el ejercicio, las adaptaciones del entorno, la nutrición, la hidratación, la preservación del sueño del adulto y la revisión de sus fármacos. Casi todos ellos, tanto la alergia a medicamentos, la detección, el deterioro funcional, las úlceras, las incontinencias y el delirio, todos tienen estos mismos actividades preventivas y es muy importante tenerlo en cuenta. Interacciones terapéuticas, sabemos que podemos intervenir a nivel de lo que es prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria, y con ello hacer un seguimiento continuo al paciente, ¿no? Para poder llegar a definir siempre, darle un diagnóstico etiológico a estos síndromes geriátricos y poder intervenir y hacer el seguimiento adecuado. Esta parte es las recomendaciones preventivas de acuerdo a la calidad de evidencias. Casi todas son en grado de recomendación fuerte. En el caso de las caídas, lo voy a plasmar con este dibujo, ejercicio. No, en esta nos habla del Tai Chi, importante para poder hacer prevención en el adulto mayor. En lo que es las úlceras, nos habla de suplementos nutricionales, nos habla también de cuando ya el paciente está hospitalizado, cambios posicionales o institucionalizados, lo dice la bibliografía, cambios posicionales con regularidad, colchones de presión alternantes. Y en el caso del que son el delirio, nos habla de una prevención más amplia en la parte de corregir el insomnio, el tratar el dolor y el soporte emocional del paciente adulto mayor. Y culminamos con lo que es el cuidado paliativo geriátrico.
tenemos que tener en cuenta que este cuidado paliativo habla de la medicina paliativa netamente y nos habla principalmente del alivio del dolor y de síntomas del paciente geriátrico. Nos habla de un apoyo psicológico, un apoyo a la familia, la importancia del duelo, comenzar a preparar a todos para esto y la importancia de la comunicación y el empleo adecuado de las unidades de cuidados paliativos. Tenemos que recordar que nuestros adultos mayores, ya cuando son geriátricos, van a llegar a un momento en que va a pasar este ciclo vital, ¿no? Que es la muerte, y tenemos que tratar de que el paciente tenga una muerte serena, que sea tolerante, que sea tranquila, compasiva, sin dolor, y que tenga la mejor angustia o ansiedad posible, tanto él como la familia, para poder llegar a trascender esta etapa que todo ser humano va a pasar. Entonces, estas son las preguntas. La definición de síndrome geriátrico, cuántos síndromes geriátricos conoces y qué intervenciones preventivas se pueden realizar ante la identificación de ancianos frágiles en el primer nivel de atención. Esta es la bibliografía usada y muchas gracias.